de la Universidad Católica del Uruguay, así como de la Universidad Autónoma de Chapingo, ¿no? Estas universidades, o este evento, lo tenemos todo en el marco de una colaboración entre estas universidades y nuestro instituto, llamado Cooperación Bilateral para el Desarrollo de Modelos de Toma de Decisiones para el Área Agrícola. Esta colaboración es financiada por el Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay, resultado del acuerdo de asociación estratégica firmado entre los gobiernos de México y Uruguay. Entonces, el proyecto tiene como objetivo el promover el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento económico y social sustentable entre ambos países, ¿no? Entonces, para nuestro instituto es un placer poder contar con la participación el día de hoy del doctor Joel Gack, del doctor José Job Flores y del doctor Alfredo Arnau, ¿no? Con el tema de aplicaciones de Internet. Con el tema de aplicaciones de Internet de las cosas en el sector agropecuario. Entonces, le cedo la palabra al doctor Alfredo para que nos presente más acerca de este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Como decía, espero que se esté escuchando, si no me dicen que corrijo. Yo voy a contar un poquito de lo que hemos trabajado en Uruguay en relación a este proyecto y nada, agradecer sobre todo a la Universidad Iberoamericana aquí de México, que nos ha recibido, estupendos anfitriones. La verdad que estamos aprovechando en lo personal mucho de la visita y lo que estamos conociendo y del curso. La Universidad de Chapingo, que vamos a ir a visitar el viernes. Yo vengo de la Universidad Católica del Uruguay, y ahí, bueno, como decía Jorge, está nos apoya esto el Fondo de Cooperación Uruguay-México. En Uruguay es la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, y en México la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Así que nada, voy a hablar, hoy voy a contar, voy a ponerme el tiempo por las dudas para no excederme mucho. Voy a contar un poquito de lo que hacemos en nuestro grupo de trabajo en la Universidad Católica del Uruguay, que arrancamos hace unos años como un grupo de trabajo en microelectrónica, lo que todo tiene que ver con circuitos integrados, y hemos ido abriendo una línea de trabajo en Internet de las Cosas, en IoT, con foco en el agro, en aplicaciones para la agroindustria. Y bueno, después de introducir nuestro grupo de trabajo, voy a contar un poquito algunos ejemplos de proyectos de investigación, desarrollo, que hemos hecho en el área esta de IoT, en particular para la agroindustria. En el medio voy a contar un poquito de qué es el IoT, qué entendemos por Internet de las Cosas y dónde estamos nosotros parados ahí, ¿no? Así que vamos a ver esas dos cosas. Aparenta poco ambiciosa la presentación, ¿no? Y arranco, como puse ahí abajo, por el grupo de trabajo en la Universidad Católica, ¿no? El grupo de trabajo nuestro es pequeño, pero estamos creciendo mucho, gracias en particular a esto del Internet de las Cosas, ¿no? Ahí está la web de nuestro grupo de investigación, si la quieren seguir, ¿no? Somos 4 o más profesores de tiempo completo en la universidad. Somos 3 profesores y un colega que está haciendo su postdoctorado, y puse más porque a veces para proyectos particulares trabajamos con nuestros colegas, en este caso Job, que es de otro departamento, pero estamos trabajando a la par en este proyecto y algunos puntos particulares, pero vamos a decir que nuestro grupo son 4 profesores, y hoy tenemos más de 20 estudiantes entre grado y posgrado, estudiantes de maestría, doctorado y muchos estudiantes de grado asociados a estos proyectos, ¿no? Como mencioné hace un ratito, nosotros empezamos ya hace unos cuantos años, en 2005, con microelectrónica, con lo que era diseño, fabricación, no fabricamos, perdón, diseño y trabajo con circuitos integrados. Pero trabajamos con nuestros propios circuitos integrados. Desarrollamos nuestros propios chips, y ahí hay algunas fotos de chips por eso. Y empezamos trabajando, que no es menor, en el tema de electrónica implantable. El implante más conocido es el marcapasos. Obviamente, para hacer las tareas complejas que requiere un marcapaso, se requiere, y además chiquito para que sea implantable, se requiere el apoyo de circuitos integrados, fabricar eso adentro de circuitos integrados buena parte de los sistemas. Y otra cosa no menor es que cuando yo me implanto un marcapaso, espero que dure un montón de años, ¿ah? Un marcapaso se implanta por aquí, a esta altura, y van electrodos al corazón. La operación complicada es la primera, donde se implantan los electrodos. Después, cuando el marcapaso se queda sin batería años más tarde, es un corte, una operación ambulatoria, se tira el marcapaso viejo, se pone uno nuevo y sigo. Pero de todos modos, yo espero que dure años esa batería. Entonces, los circuitos para aplicaciones implantables, la clave es que consuman poca energía, que la batería dure 7 años, 10 años, 5 años, que dure mucho tiempo. Es decir, nosotros nos especializamos
dentro de la microelectrónica en circuitos de bajo consumo de energía. Y en los últimos años nos hemos volcado a tratar de aplicar esa experiencia en un área a priori distinta, pero tiene un montón de puntos en común, que es el IoT, Internet de las Cosas, en particular para la agroindustria, tratando de reaprovechar todo ese know-how que traíamos de las aplicaciones implantables. Tampoco menor es que tenemos bastante experiencia, hemos tenido la suerte de participar, mismo en algo tan específico como es el desarrollo de circuitos integrados, en proyectos para la industria. Participamos, tuvimos la suerte, ¿no? Porque a veces hay que no solo saber y tener las capacidades, sino la suerte de encontrar los proyectos adecuados para que algunos circuitos desarrollados por nosotros lleguen a aplicaciones industriales, médicas implantables y ahora de IoT. ¿Ah? Bueno, entonces nos especializamos dentro de lo que es la microelectrónica, y ahí hay fotos de chips. Sobre la derecha está el primer circuito integrado que fabricamos en 2005, esa foto es vieja, en la Universidad Católica, ¿de acuerdo? Nos especializamos en microelectrónica, más bien el área analógica, circuitos analógicos de ULPs, ultra low power, de muy bajo consumo y bajo ruido, amplificadores de muy bajo ruido. ¿Ah? Trabajamos sobre todo con aplicaciones médicas y otras, y nos especializamos también en tecnología de alto voltaje, se llama, que llega a algunas decenas de voltios. Y recientemente trabajamos con RFID, que después voy a contar qué es identificación por radiofrecuencia, que hace también al Internet de las Cosas. Hay algunos ejemplos de microelectrónica. Este quizás es el más vistoso de los últimos años, es un chip que tiene un par de años ya, pero es interesante, que es un procesador RISC-V, es decir, lo hicimos nosotros a medida, es totalmente customizado, no es que compramos la licencia, sino que desarrollamos gate a gate ese procesador. Es un procesador RISC-V sobre la mitad izquierda de ese chip, y sobre la mitad derecha circuitos analógicos para estímulo de tejido biológico. Es decir, sería como un circuito integrado que contenga un montón de funciones para implementar un implante activo, un circuito médico implantable. Sobre la derecha está el dibujo que nosotros vemos en nuestra herramienta CAD, sobre la izquierda una fotografía del chip fabricado, y abajo mientras hacíamos tests. ¿Ah? Ahí está todo lo que hay adentro, el procesador RISC-V, para los que no saben qué es como un Linux de los procesadores, procesador de arquitectura abierta y libre. ¿Ah? Y tenemos fuentes de corriente para estímulo biológico que trabajan en alto voltaje, porque a veces se necesitan alguna decena de voltios para estimular el tejido biológico. Y ahí algunas medidas bien interesantes, por eso de la cara sonriente, porque vieron muy bien esas medidas, de consumo de energía de nuestro procesador a medida que movía el reloj desde casi continua hasta algunos cientos de kilohertz. Para los que son ingenieros eléctricos saben que el consumo de energía es proporcional a la frecuencia del reloj, y vemos una hermosa rampa, pero realmente a bajas frecuencias podemos llegar a consumir 1 microampere con nuestro procesador. ¿Ah? O sea, realmente se pueden alcanzar muy bajo consumo. Hay algunas tablas comparativas, estamos bien en el estado del arte de lo que son procesadores de bajo consumo. ¿Ah? Esto es otro ejemplo, un spin-off del grupo de trabajo, casi que tiene todas las funciones analógicas de un marcapasos adaptivo, implantable. De nuevo, bien sobre la izquierda está tal como digamos, el circuito tal como vemos en la herramienta CAD, al medio la foto del circuito fabricado, y luego sobre la derecha abajo pruebas de este chip. El chip en medición también salió muy bien todo esto. Bueno, después nos fuimos a IoT para el agro. ¿Por qué nos fuimos a esto de IoT? Para empezar, nos resultaba atractivo porque hay muchos proyectos hoy en el área de IoT, Internet de las Cosas. Es una palabra que suena bien, todo el mundo ha sentido hablar de IoT, sale en los diarios, en la televisión. A pesar de que muchas veces no es tan fácil después definir qué es el IoT, el Internet de las Cosas. ¿Ah? Pero bueno, nosotros podemos decir que estamos trabajando en IoT de las Cosas, esa sigla. Como grupo académico traemos estudiantes, proyectos, esto es muy bueno, y contribuimos también porque realmente trabajamos con empresas, con institutos que se aprovechan de esto para mejorar su productividad, mejorar el control medioambiental, ¿de acuerdo? Es decir, es positivo lo que hacemos. La idea nuestra fue aprovechar esa oportunidad, y ahí puse porque Uruguay, la agroindustria es muy importante. Claramente el principal rubro del PBI de Uruguay es la agroindustria, ni que hablar del principal rubro de exportación que está ahí abajo,
Estos son los principales rubros de exportación de bienes, no de servicios. Con servicios estaría el turismo también por ahí, y lo que hacemos nosotros, tecnología. Uruguay exporta muchos servicios tecnológicos, pero esos son las exportaciones de bienes de Uruguay. Gana por lejos carne, madera, semillas. Recién en el quinto puesto aparece industria química, petroquímica. A pesar de que no tenemos petróleo, hay industria petroquímica. ¿Ah? Entonces, la idea era aprovechar esa oportunidad y necesidad de incorporar tecnología en la cadena industrial, ¿tá? Que igual en Uruguay es muy tecnificada, pero hay oportunidades de incorporar tecnología. ¿Tá? Teníamos buena relación con empresas, muy buena cobertura. Uruguay, como es un país plano, tiene muy buena cobertura de redes de telecomunicaciones. Entonces, la idea era aprovechar eso. La foto sobre, una cosa interesante, la foto sobre la izquierda, pueden reconocer gente de acá, es la que tomamos cuando hicimos la visita a la ELISA en Paysandú hace unos meses en Uruguay. ¿tá? Así que se pueden reconocer ahí en la foto algunos de los participantes. ¿tá? Y sobre todo aprovechar el know-how que traíamos de la microelectrónica, en desarrollar circuitos electrónicos, en lidiar con situaciones complicadas con los circuitos, y dijimos, bueno, de eso vamos a tratar de aprovechar lo que es la electrónica de bajo consumo, porque algo que tiene en común la mayoría de las aplicaciones de IoT para el agro es que son circuitos alimentados con batería, donde yo espero tirarlos ahí a medir temperatura en el campo y no tener que ir a cambiar esa batería todos los meses. Cambiarla cada 3 años, de ser posible. Entonces teníamos un punto en común y por eso nos movimos, no es que nos movimos, abrimos además esta línea de trabajo en IoT para la agroindustria. Acá algunos proyectos, cómo estamos inmersos en el medio de San Uruguay. Bueno, nosotros trabajamos en la Universidad Católica, ahí hay algunos proyectos de la Universidad Católica, geolocalización, ese lo vamos a ver, estos dos proyectos de ahí de la derecha los vamos a comentar un poquito en detalle. Es un circuito RFID para medir temperatura. Bien sobre la derecha, un dibujito de una vaca, ese ganado, desarrollamos un collar para detección de ganado, de celo en el ganado vacuno y monitoreo sanitario del ganado. Bueno, después ahí tenemos un proyecto para medida de gas en garrafas, en esos, no sé cómo le dicen aquí, allá en Uruguay le decimos garrafas de 13 kilos de gas licuado, de petróleo. Es un tag de precio, pero conectado a la red. Trabajamos mucho con eso que es ICT4B, es un instituto tecnológico donde participan empresas públicas, privadas y universidades en Uruguay. Algunos de los proyectos vienen por ahí. Trabajamos también a veces con la Cámara Uruguaya, CUTI es Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, donde electrónica y robótica es parte de esa cámara, es una cámara empresarial, ¿de acuerdo? Tenemos contactos con algunas empresas, en particular esa BQN, que trabaja mucho con trazabilidad en la agroindustria, en particular trazabilidad ganadera. Ahí el proyecto NEON es una red de empresas y universidades, o sea, participan sobre todo universidades, pero hay empresas asociadas, eso es a través de la Comunidad Europea, participamos en universidades de Uruguay, Argentina, España, Austria, creo que no me olvido, ahí está, puse este es el logo de NEON porque nos auspicia un montón de actividades, son gracias a este proyecto NEON en el área de IoT, así que si alguien quiere entrar y vincularse, bienvenido. Y bueno, nada, ese es nuestro contexto, así que presentado nuestro grupo, en qué áreas nos movemos, voy a hablar un poquito ahora sí del Internet de las cosas, tratar de, con mis palabras, definir qué es el Internet de las cosas y dónde nos movemos ahí en el Internet de las cosas. Puse IoT una visión holística y sin interrogación la cara, porque ¿qué es holístico? ¿No? No sé si todos saben lo que es holístico, mucho menos aplicado al IoT. El IoT holístico suena suena algo filosófico, pero no, supongo que la mayoría saben, la definición de holístico es algo que hay que verlo como un todo, que es un todo, que no es difícil definirlo focalizado con un ejemplo, sino hay que verlo como un todo, ese concepto de Internet de las cosas, o IoT, o por lo menos esa es nuestra visión. La definición de IoT, esta que está ahí, la saqué de Wikipedia nomás. Dice, la interconexión vía Internet de dispositivos embebidos en objetos cotidianos y otros, habilitando que envíen y reciban datos. Entonces ahí hay ejemplos de mascotas, cámaras fotográficas, home appliances, es decir, electrodomésticos, ganado, smart grids, medidores de agua, electricidad, de gas, plantas, drones, deportes.
sí pueden ser muchas cosas, pero después la realidad que desde el punto de vista técnico, el concepto este de IoT, yo digo que es como un gran paraguas que abarca todo. Porque de repente, como esa palabra suena bien, de repente yo estoy haciendo software y digo, yo trabajo en IoT. Y estoy haciendo hardware y digo, yo trabajo en IoT. Y estoy haciendo plástico porque ahí se van a guardar los dispositivos y digo, estoy haciendo IoT. Todos estamos haciendo IoT porque suena bien. ¿Ah? Y no es mentira, todos estamos contribuyendo a esto que es el IoT. ¿Ah? Pero la realidad es que es un gran paraguas que cubre todo. No es muy distinto para el IoT en la agroindustria. ¿Ah? Será la interconexión de Internet, de dispositivos embebidos, ahora en plantas, animales, terrenos, alimentos. ¿De acuerdo? Eso es el concepto de IoT en la agroindustria. Sigue abriendo el gran paraguas. Bueno, vamos a tratar de ver qué es ese paraguas. ¿Tá? Porque una clave que nos puede ayudar a entender esto del concepto de IoT es qué cambió. ¿Qué cambió en el IoT? Porque, no sé, desde que yo trabajo en la ingeniería hace 20 años capaz, no se sabía de eso del IoT, no existía esa palabra de IoT, capaz que en Internet ya existía, sí, pero el concepto de IoT no. Se hablaba más de M2M, Machine to Machine, no sé si se acuerdan de esa palabra. ¿Qué cambió del Machine to Machine? Porque hace 20 años se rastreaban flotas de camiones, ¿ah? Con dispositivos que hacían geolocalización por GPS. Desde que salió el GPS, casi que de las primeras aplicaciones civiles fue el rastreo de flotas de vehículos. O al poco tiempo, hace capaz que, no sé si 20 años, pero 15 años, aparecieron los puntos de venta que tenían conectividad. ¿Qué cambió desde entonces? Alarmas. Las alarmas domésticas o industriales se transmitían por SMS, por lo que fuera, se transmitían alarmas. ¿Por qué cambió desde entonces que ahora yo hablo del IoT de las cosas? ¿Ah? Y la realidad es que cambió todo y no cambió nada. No hay una única tecnología habilitante, como pudo haber sido el descubrimiento de un nuevo tipo de batería. No hubo una única tecnología habilitante para llegar a este concepto. Hay muchas tecnologías, una evolución tecnológica, que es lo que hace que yo deba pensar el IoT como un todo, por eso hablo del enfoque holístico. ¿Tá? Entonces, hay un montón de elementos tecnológicos, ¿tá? De tecnologías habilitantes para esto que es el IoT, y las voy poniendo ahí. En el centro pongo lo que es el nodo. No me refiero al animal, a la planta, lo que está levantando datos y transmitiendo, y en algunos casos actuando. ¿Tá? Entonces, gracias a que ahora hay electrónica de muy bajo consumo, bajó el precio terriblemente la electrónica, ¿no? Lo que hace 20 años costaba el equivalente a $150 de hoy cuesta $3. Un módem celular hoy cuestan $3, ¿no? Bien, aparecieron esos protocolos de comunicación a gran distancia. A mí me sorprendió la primera vez que vi un transceiver LoRa, cómo estaba transmitiendo desde una batería botona a 15 kilómetros de distancia. Eso es bastante impactante, ¿no? Y hace 15 años era impensable eso. Los nodos alimentados a batería, mejora la electrónica y la tecnología de las baterías. Bueno, también aparece todo lo que es seguridad informática, empieza a ser posible hacer seguridad informática y entender lo que pasa ahí, confiar en la seguridad informática de mis aplicaciones y mis sensores. Hay actuadores de bajo costo también, sensores de gas, sensores de movimiento, sensores, ¿tá? De todo tipo, redes avanzadas, la capacidad de hacer edge computing. ¿Sabes lo que es el edge computing? Sí, ¿no? El edge computing es la capacidad, muchas veces yo no tengo la posibilidad de estar transmitiendo datos permanentemente a la nube, donde según yo, hoy tenemos memoria ilimitada y capacidad de cómputo ilimitada en la nube. El cuello de botella hoy en el IoT es el canal de comunicaciones, sea porque no tenga el ancho de banda o porque tengo que pagar el precio de transmitir información. Entonces muchas veces tengo que el desafío, que ese sigue siendo muy interesante para los ingenieros, de hacer cálculos desde inteligencia artificial a simples operaciones aritméticas con la potencia y el hardware reducido que tengo en el nodo. ¿Tá? Entonces eso se le llama el edge computing, ¿no? La capacidad de hacer cálculos en el nodo, no en la nube. No en el desktop, sino en la nube. Perdón, en el nodo. Y bueno, hay muchas cosas que ya a medida que me voy a la nube, tengo que me habilitan a hacer este concepto de Internet de las Cosas, de Big Data y Cloud Computing, y tengo servidores, y tengo esos middleware que están siempre comunicándose con mis nodos de forma transparente, servidores, ya dije memoria ilimitada, mantenimiento, e-commerce, dashboards,
aparece la geolocalización ahí en la frontera, ¿no? Un montón de tecnologías para hacer geolocalización, que es muy útil, fusión de datos, a ver si me quedé por ahí, telemedicina, apps, ¿ah? Más inteligencia artificial está hoy apareciendo por todos lados, ¿no? Entonces, todo eso forma parte del Internet de las cosas. ¿Ah? Si yo puedo estar trabajando en alguno de estos aspectos relacionados a levantar información en Internet, de nodos de telemedicina, o de la agroindustria, o de una bicicleta, y estoy haciendo Internet de las cosas. Hacia el exterior está la nube, hacia el centro los nodos. ¿Está? Una cosa que cambió importante es, hace 20 años, si alguno desarrolló algo parecido a Machine to Machine Learning, perdón, Machine to Machine, no Machine Learning, a Machine to Machine, es que hace un montón de años yo era ingeniero, era una especie de sabelotodo que agarraba y hacía programaba mi servidor, mi microcontrolador, soldaba yo el microcontrolador y los capacitores, programaba las telecomunicaciones, ya dije el servidor, programaba todo el software, si hubiera habido mobile, le programaba el mobile. Hacía todo. Hoy es imposible, porque está la calidad y lo que se necesita para sacarle jugo al máximo al Internet de las cosas, que es imposible que yo haga todo. Dentro de esto, nosotros, uno integra sistemas, adquiere soluciones muchas veces, compra una empresa que ya desarrolló algún aspecto de lo que yo quiero hacer, ¿tá? Los servicios en la nube, ya no pongo mi servidor, el contrato a Google, a Amazon. Antes yo tenía mi propio servidor, en mi empresa conectado. Instalo sensores plug and play, etc. Bueno, dentro de todo esto, de todos esos cartelitos que hacen a este concepto de que lo tengo que ver como un todo, el Internet de las cosas, nosotros nos hemos dedicado mucho a la electrónica de bajo consumo, entonces sacarle jugo a la batería, ya dije, nodos alimentados a batería, comunicaciones a gran distancia y un poquito menos a geolocalización, a sensores, a redes avanzadas. Nosotros estamos trabajando en esos aspectos. Quizá alguien acá trabaja en otros y está trabajando en Internet de las cosas. ¿Ah? Me quedé. ¿Cómo habíamos hecho hoy para...? ¿Ahí? Bien, gracias. Bueno, así que ahí está en nuestra paraguas, al centro de los nodos, afuera de la plataforma. Nosotros trabajamos sobre todo con nodos y con redes LP WAN, que es Low Power Wide Area Network, redes de bajo consumo. Y nuestro desafío siempre en nuestro grupo es Low Power. Vamos a ver cómo le sacamos el jugo a la batería, cómo transmitir años con una batería pequeña. ¿Ah? Bueno, para todos además, hoy hay una necesidad y una oportunidad, es un momento clave para el IoT en la agroindustria, por eso estamos trabajando ahí, para extender este paradigma de IoT. Si ustedes van a una granja, una explotación agrícola, un bosque, van a ver que hay muchísimas cosas que se podrían medir y no se están midiendo. Hay pocos sensores en la mayoría de los establecimientos agroindustriales. Es decir, se espera que de acá a 10 años crezca exponencialmente el número de sensores, de variables, donde yo mido, de actuadores, beneficiándose del Internet de las cosas en las explotaciones agroindustriales. ¿Ah? Ahí hay una lista de algunas necesidades y características más o menos comunes a todas estas aplicaciones en la agroindustria, que es el bajo costo, porque van a estar en la intemperie, yo no me puedo permitir dejar tirado cosas de alto valor, y además porque trabajo con commodities, ¿no? Sensores alimentados a batería, porque yo no tengo enchufes en el medio del campo. Ultra bajo consumo para que la batería dure años. Masivo, pues se espera que uno haga deployment de, no sé, imagínense, tengo una granja, tiene muchísimos sensores midiendo pequeñas parcelas. Podría tener un sensor acompañando a cada animal, en el caso del ganado. Comunicaciones a larga distancia, porque porque los establecimientos rurales a veces son grandes. No sé los tamaños aquí en México, en Uruguay, un establecimiento rural típico si fuera un rectángulo, un cuadrado, sería 2, 3 kilómetros de lado. Estamos hablando de kilómetros de distancia. La ventaja que tengo para lograr todo eso, que son cosas difíciles a veces, es la baja tasa de transmisión. Son pocos datos los que tengo que transmitir. Sí tiene que ser RAG, es decir, a prueba de golpes, de intemperie, de animales. La geolocalización es muy utilizada en la agroindustria. Y puse por ahí al final la topología estrella. En general no se usan redes mesh en la agroindustria por tema de consumo, porque la red mesh implica que o me tengo que coordinar muy bien o los nodos tienen que estar escuchando a sus vecinos.
La idea no, la idea generalmente en la agroindustria, las redes, es que el nodo se despierta, dice que va a transmitir, tengo sí ahí un nodo central, un gateway, que tiene bastante energía, ¿no? Bueno, y ahora algunos ejemplos, visto esto, algunos ejemplos, tratando de plegarnos a estas características ideales de los nodos para levantar datos en la agroindustria, algunos ejemplos de cosas que hemos hecho en nuestro grupo, en nuestro grupo de trabajo de IoT para la agroindustria de alimentos. Ahí vamos a presentar lo nuestro. Entonces acá un primer ejemplo, 1 y 2, no sé por qué puse ejemplo 3, saqué el slide de otro lado, como olvidé. Este es un proyecto de hace un par de años ya, de un price tag, supongo que saben lo que son, en algunos supermercados ya hay price tag electrónicos, que me muestran la gran tecnología habilitante de los price tags fue la tinta electrónica, el ink, el de los Kindle, porque eso me permitía fijar un mensaje y mostrarlo al público sin gastar energía, casi con energía que la puedo considerar cero. Me cuesta un poquito de energía actualizar el mensaje, pero después queda ahí. Ahora, si alguien trabajó con price tags, todos usan protocolos propietarios y en general no se benefician de lo que son redes, es nada más, es como algo que le tiro mensajes y ya está, en una computadora local, en una red local. Nosotros lo que quisimos desarrollar para poder atender grandes superficies con miles de nodos, y además para poder hacer un manejo centralizado de esto, es comunicación vía LoRa. LoRa es un protocolo, para los que no están familiarizados, es de long range. Es una tecnología que incluye hardware específico y técnicas de transmisión de datos que me permite alcanzar distancias, era que yo decía, sin mucho problema puedo alcanzar 10, 15 kilómetros de distancia, gastando muy poquita energía. De repente un nodo LoRa lo puedo alimentar con una batería de 200, 300 mAh durante años, transmitiendo una vez cada hora o algo así. Entonces, nosotros agregamos una red LoRa, de manera tal de yo podría estar comandando estos price tags electrónicos de algunos kilómetros de distancia en entornos urbanos. Por ejemplo, para lo que es muy común, que los comercios son consignatarios de mercadería. No es que compra de mercadería y revenden, sino que son consignatarios. Entonces, de repente, el dueño de la mercadería es otro que puede mover los precios, ni que hablar en el caso de los alimentos, para bajo el precio medio rápido, cuando el alimento se acerca al fin de su vida útil. Y cosas de ese estilo las podría manejar de esa forma. No creo, en entornos urbanos no creo que el LoRa alcance 15 kilómetros, pero ya tener incluso algunos 300, 500 metros entre paredes, automóviles, centros comerciales es de mucha utilidad. Entonces ahí eso es lo que yo más o menos acabo de explicar. La idea es que puedo tener miles de nodos juntos. Nosotros desarrollamos este prototipo de un sensor. Desde la internet podría comandar price tag en muchos comercios. Y algunas preguntas que nos hacíamos era, bueno, ¿es posible realmente que esto dure 5 años la batería? Bueno, eso le contestamos que sí, porque desarrollamos los prototipos, les medimos el consumo de energía. Y la otra pregunta es, ¿pueden coexistir miles de nodos juntos? En un supermercado, por ejemplo, 10.000 nodos transmitiendo contra un único gateway, ¿es posible? Bueno, ahí están las medidas de consumo, no voy a entrar para no gastar tiempo en esto, que es un poquito más complejo de explicar, pero se midió y realmente medíamos el consumo, que duran años las baterías. Hicimos algunas simulaciones, ahí está con miles de nodos, estos son simulaciones con miles de nodos, qué tantos problemas tenía de colisión de paquetes, es decir, paquetes de información que me perdía cuando tenía esos miles de nodos juntos. Por ahora estos son simulaciones, algo interesante, ¿verdad? Después, con los muchachos que fueron allá, algunos de los muchachos que fue de la Universidad de Chapingo, empezamos a hacer, emular esto, es decir, poner un montón de nodos LoRa a transmitir para poder medir esto y contrastar contra nuestras simulaciones. La idea es, lo hicimos no para el modelo de supermercado, sino para un modelo de una red en una agroindustria, donde por ejemplo podría tener un sensor en cada árbol, en cada vehículo, en plantines de un vivero. Eso es lo que nosotros llamamos FAN, de Farm Area Network. Ahí dice FAN, pero es Farm Area Network. La idea es en una granja tener miles de sensores en las granjas del futuro, transmitiendo contra un único gateway. Entonces nosotros desarrollamos un modelo, tratando de continuar ese trabajo que habíamos hecho con los price tag, un modelo para la granja del futuro, porque hoy si uno va a un establecimiento agrícola en Uruguay, no tienen miles de sensores, tienen en un caso 10, 20 sensores.
Pero lo que se espera, porque de hecho hay propuestas comerciales, no hay duda que en algunos años va a haber de repente cada animal en un establecimiento ganadero va a tener un sensor, de repente cada algunos pocos metros en los cercos voy a tener sensores, algunas cámaras en determinados puntos de la explotación agrícola. Entonces nosotros desarrollamos en esa tabla sobre la izquierda, hicimos un overview de sensores y nos entrevistamos con productores para ver cómo veían ellos una perspectiva tecnológica en el futuro, para desarrollar en la tablita de abajo a la izquierda, bueno, para un establecimiento típico ganadero, lechero, agrícola o forestal en Uruguay, qué cantidades de sensores tendría de propósito general, esos que transmiten poco y algunos especiales. ¿Ah? Lo que estamos trabajando con los colegas, con los muchachos que fueron a la Universidad de Chapingo, fue en pasar esos modelos que desarrollamos con las entrevistas a sensores para evaluar la performance de la red LoRa. ¿No? Bien, eso es lo que estamos haciendo ahora. Ahí hay algunos sensores que desplegamos en algún momento para medir realmente si tenía buen alcance, estuvo perfecto, hemos hecho esos experimentos. ¿Ah? Y bueno, después voy a mostrar algunos otros ejemplos de consumo de batería, ¿ah? Del tema del consumo de batería, por eso puse la cara triste, porque siempre uno tiene problema que se me agota la batería. El gran problema hoy es de mi celular, del notebook o del sensor en la agroindustria, es la batería roja, no tengo batería. ¿Ah? Una cosa interesante a mencionarles es que si bien uno empieza a hablar de tecnologías de baterías, papers, etcétera, hay docenas, cientos de tipos de batería comerciales en el mercado, después la realidad es que cosas de bajo costo, hay 3 tipos de batería que se usan. ¿Ah? Son esos 3 que están ahí. Las baterías clásicas que uno se compra en el supermercado, que son las baterías alcalinas, las de litio manganeso, y después las de litio tianil, 3,6 voltios, son un poco mejor, son un poquito más caras, pero se utilizan también. ¿Ah? Son los 3 tipos de batería que se utilizan hoy, de todos los posibles por temas de costos y facilidad de producción, son los 3 que se utilizan. ¿Tá? Entonces, nosotros trabajamos con esas baterías, con esas tensiones. Hay un compromiso, esto también lo menciono, cuando uno va a desarrollar nodos para Internet de las cosas en la agroindustria que están alimentados a baterías, yo tengo un compromiso ahí, es como con la sábana corta, me tapo la cabeza, me tapo los pies. ¿Ah? Tengo un compromiso entre lo que es la duración de la batería, que está ahí arriba, ¿ah? Lo que es la complejidad de las comunicaciones y qué distancia quiere alcanzar, el costo, ni que hablar abajo, ¿ah? La capacidad de hacer edge computing. Yo no puedo hacer procesamiento de imágenes con inteligencia artificial si pretendo que mi batería dure años. ¿De acuerdo? Y la distancia de transmisión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nosotros tratamos de resolver esos compromisos con algunos ejemplos. Acá el primero, que es el collar que yo les mencioné para el ganado. La idea acá es detectar la situación de celo vacuno. ¿Ah? Esto es de particular importancia económica en lechería, porque la vaca produce leche mientras tiene un ternerito. Corríjame si alguna palabra no se dice así en México, capaz hay usos términos de así de Uruguay. ¿Ah? Entonces, bueno, en algún momento se le saca el ternerito a la vaca, la idea es que rápidamente tenga otro ternerito para que siga produciendo leche, porque si no está comiendo pasto sin producir leche en un tambo. Entonces, es muy importante detectar el celo vacuno porque es el momento donde se arriman las vacas al toro, o sea, es inseminación artificial. Pero el periodo de celo dura unas horas. Entonces, es muy importante detectarlo. Antiguamente lo que se hacía es se juntaba el ganado en un corral y había una persona experta que miraba los animales y decía, está en celo, aquella, porque la veía, seguramente tiene un comportamiento distinto. Hoy hay sistemas que se permiten hacer eso con collares con un acelerómetro que por el movimiento de la vaca, que está un poco más nervioso, lo que sea, detecta la situación de celo. ¿Ah? Además, los movimientos permiten detectar condición sanitaria. Si un animal se echó y quedó tirado en el campo, está quieto y bueno, se prende una alarma y bueno, generalmente el productor sale a buscarlo, porque quizá ahí lo rescata. Si el animal queda echado varios días, se muere. Ahora, si uno detecta que algún animal tiene algún problema porque se está moviendo más lento, o tiene una condición sanitaria, que de repente lo llevo y le doy la medicina adecuada o lo que fuera. ¿Ah? Este sistema tiene entonces un acelerómetro de muy bajo consumo, un CPU también de muy bajo consumo y un transmisor LoRa
Y lo interesante es que pudimos hacer una plataforma que era capaz de cumplir la tarea con 5 microamperios promedio de consumo de corriente de una batería, lo cual permite que dure años, sí, este sistema, ¿no? Ahí, bueno, hay algunas medidas, creo que esto tampoco me voy a detener mucho, cómo hicimos el sistema de medidas. Sí hay que tener en cuenta que a veces estos sistemas de transmisión a gran distancia consumen poco en promedio, pero le demandan a la batería picos de algunos, en este caso 90 mA, por periodos muy cortitos de tiempo, ¿no? Bueno, en este caso, otra cosa interesante es hay espacio para trabajar mucho con el IoT, por ejemplo, con el Edge Computing. Yo acá no puedo estar transmitiéndole a la nube una gráfica del movimiento del animal porque me como todo el ancho de banda y toda la batería. ¿Ah? Me consumo todo el ancho de banda y toda la batería. Entonces lo que se hace es, hay algún tipo de Edge Computing, muy sencillo en nuestro caso, porque no trabajamos por ahí, porque no tenemos tiempo, no somos, habría que trabajar con un veterinario, etcétera, pero uno podría contribuir a hacer mejor Edge Computing ahí, para detectar la condición de celo o condiciones sanitarias de diferentes enfermedades de ganado, ¿no? Ahí hay algunos picos de corriente de algunas tecnologías, por ejemplo, el LoRa puede llegar a 100 mA, esto, por si alguien trabaja con eso, puede evaluar por qué me conviene alguna tecnología frente a otra, qué tanto golpe le demanda una batería. Esta tabla no deja de ser subjetiva, porque la hicimos con algunas medidas nuestras o buscando información en hoja de datos de productos específicos. Quizá un fabricante de Bluetooth dice, no, yo consumo menos. No, puede ser. Esta tabla no deja de tener una cierta componente subjetiva, pero los datos o son medidas nuestras o son información de hojas de datos. Bueno, me estoy ya acercando al final. Otra aplicación que desarrollamos hace también un par de años fue un RTU, es Remote Telemetry Unit, que levanta información. Originalmente la hicimos para medir, para hacer detección de tala ilegal en bosques. Puede ser tala ilegal en bosques nativos, que no se deberían cortar, o tala ilegal en un bosque que es mío, y viene otro y viene con su motosierra y ¡pum! me roba la madera, ¿tá? Entonces ahí, con un micrófono, la idea fue desarrollar un equipo que yo lo podía colgar, que cubre alguna hectárea, lo puedo colgar y tiene un micrófono piezoeléctrico, ¿sí? Y escucha, y si escucha un sonido que lo puede asociar a un camión o una motosierra, sobre todo equipo pesado para tala de bosques, da una alarma. Escucha. Si escucho el ruido de una motosierra, aviso, ¿no? También podíamos medir temperatura. Entonces ahí lo que más o menos lo mismo, medíamos consumo. En este caso usamos un módem más antiguo, 3G GPRS, para ver si lo podía hacer con eso contra la red celular. Hacíamos medidas, estas son medidas de comparación de consumo. Si a alguien le interesa esto en particular lo vemos, pero ahí lo que estamos midiendo es el consumo de energía que le roba la batería por transmitir diferentes tamaños de paquete de información en la tecnología GPRS antigua. La 3G no es muy diferente de ahora, o el LTE, y abajo el Narrowband IoT moderno. Narrowband IoT es la tecnología de transmisión de las compañías celulares, desde el 3GPP, que es el consorcio internacional que agrupa todas las telefónicas y proveedores de equipo para telefonía celular, donde desarrollan un protocolo para poder hablar entre ellos de transmisión de muy bajo consumo para Internet de las cosas. Eso es el Narrowband IoT. ¿Tá? Entonces ahí comparo, ven que es más de un orden de magnitud lo que baja el consumo de energía a misma cantidad de datos con Narrowband IoT respecto a las otras tecnologías. ¿Tá? El mismo tipo de comparación contra LoRa, se ve que LoRa tiene un montón también para ganar. La gran ventaja de LoRa es que como no negocia con una antena, una radiobase celular, no tiene que andar haciendo mucha negociación, transmite con algún número de identificación y listo. Mientras que si yo me comunico con una radiobase celular, tengo que hacer algún tipo de negociación con la telefónica. ¿Tá? Bueno, ese tipo de cosas hacemos, comparar qué tanto consumo de energía tengo de procesar la información versus la transmisión. ¿Tá? Y por último, nos hemos metido un poquito en tecnología de RFID, ¿tá? Para la agroindustria. El RFID, no sé si les suena, el RFID es hay un dispositivo que uno ve en los supermercados, a veces gente leyendo etiquetas. ¿Tá? Puse por ahí, es un método para identificar piezas, animales, objetos de la industria textil. ¿Tá? Con muy poco costo y sin batería. La idea es que yo tengo ahí abajo a la derecha, se ve lo que se llama un tag, tiene un circuito integrado y algún tipo de antena. En ese caso es una antena tipo dipolo,
y sí tengo energía en el lector. El lector emite un campo electromagnético que le provee energía a la etiqueta, y con esa energía la etiqueta le devuelve información. Eso es el concepto de RFID, no sé si todos lo tenían. ¿Ah? Hay algunos estándares, capaz por ahí veo cosas que les resultan familiares. Los tres principales son baja frecuencia arriba, donde en el entorno de 120, 130 kHz. En ese caso la antena, más que dipolos, son bobinas directamente, y es lo que se usa, el caso que yo conozco mucho, de las caravanas de ganado. En el medio, high frequency, alrededor de los 13 MHz, son los chips para control de acceso, las tarjetas de pago electrónico, donde ahí tengo baja distancia de transmisión, pero en el pago electrónico me interesa que sea baja la distancia de transmisión, ¿no? 1 centímetro para que nadie me hackee mi tarjeta de crédito, ¿no? Entonces yo la arrimo al dispositivo de pago. Y por último, UHF, que sí, las antenas son como dipolos impresos, son claramente las más baratas y las puedo leer a 10, 15 metros estas antenas, ¿no? En la agroindustria el RFID tiene mucha aplicación y no es algo separado del IoT. Sigue siendo al día de hoy RFID el principal punto de entrada de datos para Internet de las Cosas. Es Internet de las Cosas, porque yo levanto información de un animal y la transmito a Internet. Eso es lo que hago hoy día como un equipo que van a ver ahora. Entonces puedo, en el caso del ganado vacuno son caravanas, en Uruguay, que es el país del ganado, yo a algunos les he dicho, somos 3,5 millones de habitantes y 12 millones de cabezas de ganado, el 100% del ganado está trazado en forma electrónica, tiene una caravana electrónica. Podrías tener el concepto oveja, ganado porcino, aves, de corral. Y ahí tengo un lector de la empresa esta BQN que lee caravanas del ganado. Y lo interesante es que hoy ya es una herramienta de trabajo de manejo de base de datos. O sea, tengo realmente acceso en tiempo real a la base de datos del animal en la propia manga de trabajo. Entonces yo leo, voy por internet, ya tengo si este animal está subiendo, bajando de peso, si le tengo que dar determinada dosis de algún medicamento, lo que fuera. Me comunico con balanzas electrónicas, con dispositivos móvil, etc. Ahí hay un lector abierto, eso, si a alguien le interesa, lo podemos discutir después, qué es lo que tienen por dentro. Y lo que acabo de explicar, ¿no? Tengo realmente la capacidad de manejar, de ser una herramienta de tomas de decisiones en tiempo real, ¿tá? Otras aplicaciones para la industria del RFID, pesca, para clavos con RFID para la industria maderera, trazabilidad de neumáticos para evitar que me roben o me cambien neumáticos caros por baratos, o controlar la rotación de los neumáticos para que haya un desgaste parejo. ¿Ah? Y algo que se está utilizando ahora son los sensores con RFID. Es decir, con la propia energía que le proveo para la comunicación, también levantar un dato. Nosotros hemos trabajado en eso, que es lo que voy a mostrar acá, con el desarrollo de eso que es un tag, que mide temperatura y levanta los datos por radiofrecuencia. Es decir, le proveo energía para tomar una medida de temperatura y la levanto con exactamente el mismo lector que puedo leer las caravanas del ganado. Eso es un desarrollo nuestro. Creo que esto ya es muy técnico para explicarlo, pero sí desarrollamos aquí, perdón que me pasé, un circuito integrado para la tarea. Ahí ya unimos IoT de nuevo con microelectrónica, por eso no quería dejar de mostrarlo, donde logramos censar que tengo un lector que se quiere comunicar. En este caso tengo una batería pequeña para hacer un data logging de temperatura, si voy monitoreando la temperatura y cuando se acerca un lector transmito, o podría hacer lo mismo para extender la distancia de lectura de algunos pocos centímetros de baja frecuencia a algunos metros con una batería, pero necesito detectar que hay un lector que se quiere comunicar conmigo. Entonces nosotros desarrollamos un circuito integrado muy eficiente que consume 3 microamperes nada más, que está permanentemente always on, digamos, monitoreándose a algún lector que se quiere comunicar. Bueno, eso es una investigación nuestra y ahí se vuelve a unir la microelectrónica con la electrónica. Entonces, bueno, ahora sí, cerramos con eso que se volvió a unir la electrónica y la microelectrónica, con conclusiones que presentamos el grupo de investigación y desarrollo, nuestra visión sobre el IoT en la agroindustria, algo de la tecnología, etcétera, y sobre todo yo lo que quiero que se queden, los que están escuchando por la web, estudiantes y profesionales, es que realmente un momento donde hay una tremenda necesidad y oportunidad de trabajar con este tipo de aplicaciones, con Internet de las cosas, tecnología aplicada a la agroindustria. ¿Ah? Y bueno, ahí cierro, ahí están los mails nuestros, si alguien se quiere contactar, hablé yo porque no tenía sentido estarnos cruzando, pero estamos todos más o menos involucrados. Si alguien tiene interés en alguna cosa particular de las que presentamos,
o en algún momento en el futuro hay un proyecto similar donde podemos trabajar en conjunto, estupendo. ¿Tá? Así que bueno, nada, muchas gracias de nuevo a la Ibero por recibirnos estos días. La verdad que estupendos anfitriones. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, capaz que tenemos algunos minutos. Muchísimas gracias. Si hay preguntas en Zoom, con mucho gusto a través del chat, aquí las leemos. Y no sé si alguien aquí del presente tenga alguna pregunta, que quieran hacer alguna pregunta. ¿Cómo podemos consultar la grabación? Bueno, O sea, eso ya lo veremos. ¿Se están grabando? Sí, se está grabando y todo se va a subir al YouTube de INEAT. Igual en redes sociales, en Instagram, INEAT Ibero, ahí pueden consultar nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Miranda. Adelante. Una pregunta. Y ejemplos de lo que podríamos llamar ganadería de precisión, sí. ¿no? Con el monitoreo de los animales. Pero en el caso de los cultivos, ¿tienen algún, ya ven que está actualmente muy en boga lo que se llama agricultura, ¿no? De precisión en general? Sí. Entonces, para medir diferentes aspectos de las plantas. Sí, nosotros hemos trabajado, la agricultura de precisión, lo mismo que la ganadería de precisión, pero creo que más aún la agricultura de precisión abarca varias tecnologías. Una de ellas puede ser desde trabajar con imágenes satelitales para inferir las condiciones del terreno, etcétera. Otra puede ser, sale mucho de agricultura de precisión cuando se le pone manejo semiautomático de maquinaria agrícola, porque de repente yo tengo que aplicar fertilizante y aplico solo lo justo y sé que pasé por este corredor y no vuelvo a pasar. En nuestro caso, lo que hemos trabajado dentro de ese, también de la gran área de la agricultura de precisión, es algo con sensores. De nuevo, yo puedo medir, corregime Joel, capaz que sabe más los sensores que tenemos ahora en la UCU, que podemos conectar a LoRa, de humedad de suelo, temperatura, conductividad de suelo, o sea, podemos medir condiciones de suelo. Ok. Ya estamos trabajando en un proyecto ahora de un grupo de estudiantes está trabajando en instalar sensores y a su vez sumarle algoritmos de machine learning o cosas de esas cruzados con datos de meteorología, digamos, para intentar hacer un mejor modelo predictivo para riego del campo. Exactamente, ¿no? Es un poco la idea que estamos manejando. Nosotros, ahora me vienen a la mente algunos proyectos que hemos trabajado. Esos son sensores que tenemos que pueden medir condición de suelo. En otra época trabajamos con riego optimizado en energía, porque el riego es muy importante. Y un costo en Uruguay mucho es el costo de la energía eléctrica para el riego, para las bombas de agua. Entonces nosotros también un proyecto que tuvimos hace un poco más de un año fue colocar, más que sensores, actuadores y algunos sensores para medir de repente el consumo de las bombas y actuar, prender las bombas según el costo de la energía, que en Uruguay es variable según qué tanto están entregando las renovables a la red. Entonces tuvimos un proyecto de IoT aplicado a riego. Y me estoy tratando de pensar, ahora estamos trabajando con un proyecto de IoT que me acuerdo porque trabajó otro de los muchachos que nos fue a visitar ahora de Chapingo, estuvo trabajando en un sensor de temperatura con otra tecnología que es Sigfox, que no es LoRa, pero Sigfox, y la idea ahí era para medir temperatura dentro y fuera de unos establos, porque ahí precisamente en la Lisa, que fue donde visitamos, habían tenido problema en el pico de olas de calor en verano, que se había muerto algún animal, y ellos sospechan que era por estrés de calor. Entonces querían, porque los animales se intentaban refugiar en alguna zona, pero que terminaba haciendo más calor porque concentraba porque están los animales o porque estaba como techado para dar sombra. Y bueno, la idea era medir temperatura en varios lugares, pues tenemos varios sensores para mapear un poquito la temperatura en los días de calor, a ver si ver si no viene por ahí el problema que se habían muerto algunos animales con la ola de calor. Uno de los muchachos de Chapingo estuvo trabajando en ese sensor, que bueno, es para un tratamiento rural, pero más bien para medir un perfil de temperaturas. También se hacen alarmas para heladas y mapeo de temperatura del terreno para adelantarse a los problemas de helada.
De repente yo voy mapeando año a año las temperaturas de los terrenos, para decir, bueno, acá en esta zona donde puedo haber heladas. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si no, para dar espacio a la siguiente, no sin antes, bueno, hasta agradecerles mucho su participación. Y en nombre de Liniat nos gustaría compartirles estas constancias. Estupendo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Aunque sé que no están. Sí, Gracias. pero están aquí. José Job, muchas gracias. Bueno, continuaremos con presentaciones de la Universidad de Chapingo. Y pues comenzamos con la presentación de Efren. Sí, si quieres colocarte el micrófono. Por aquí está. Son 3 presentaciones de entre 10 y 15 minutos y al final de las presentaciones daremos espacio para preguntas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Agradezco la invitación a los colegas de la Ibero, a los colegas de la UCU que también nos acompañan y que bueno, coincidimos en esta serie de actividades. Entonces, yo les voy a plantear un poco de, lo que hemos hecho en el grupo de trabajo de la Universidad Autónoma de Chapingo, en particular del Laboratorio de Modelación de Biosistemas. Aquí nos acompañan varios compañeros de los cuales son miembros y que hemos estado trabajando. Voy a presentar algunos resultados y después va a haber oportunidad también de que ellos mismos también presenten algunos de los resultados de algunos proyectos que estamos trabajando. Entonces, he titulado la presentación un poco dándole el giro aquí de la temática que nos toca en el proyecto respecto a la agricultura en ambientes controlados y en particular este planteamiento de agricultura en ambientes controlados de manera sustentable. Entonces, aquí están los miembros del laboratorio, algunos nos acompañan, el doctor Irineo, la doctora Raquel, y hay otros que por aquí vemos. Pero bueno, algunos de los temas en los cuales nos hemos centrado en este laboratorio es, uno, el principal es la agricultura en ambientes controlados o agricultura sustentable en ambientes controlados, y aquí pues podemos abrir un tema de discusión amplio. Temas de inteligencia artificial en sistemas agrícolas, algunas aplicaciones de visión artificial con aplicaciones agrícolas, modelación y automatización de biosistemas agrícolas, modelación de procesos y sistemas agrícolas con dinámica de fluidos computacional, temas de modelación, optimización y control principalmente de un secador tipo invernadero, y también por ahí recientemente concluimos un proyecto de agricultura urbana, la cual la doctora Raquel nos va a platicar. Entonces, hablando así de manera muy general, cuando hablamos de agricultura en ambientes controlados, tenemos un sistema un tanto complejo que en principio tiene varias perturbaciones, desde el clima, mercados o el mismo manejo del cultivo. Y para eso tenemos diferentes factores que intervienen en este biosistema que llamamos, o sistema, desde factores ambientales, donde tenemos la radiación, y en particular la radiación fotosintéticamente activa, temperatura, humedad, CO2, esto por parte del ambiente. Por otro lado tenemos el ambiente radicular, y esto los he marcado aquí o resaltado en amarillo, porque es donde más se han incluido sensores y donde más tenemos instrumentos. Pero cuando viene la parte del cultivo, si queremos conocer la fotosíntesis, la transpiración, la respiración, aunque tenemos sensores, no son tan baratos o no son tan aplicables de manera práctica, son más para experimentación, investigación. Pero hay muchos variables que se miden. Tenemos factores bióticos, enfermedades, plagas, etcétera, y otros tipos como por ejemplo desde la misma mano de obra o los mercados, ¿no? Finalmente lo vemos como un sistema y lo que nos interesa es el resultado. Entonces, ese resultado pudiera ser, no sé si, creo que no se ve allá, ¿verdad? Pudiera ser un producto de muy buena calidad o con algún defecto, y eso es resultado normalmente de algunas acciones que hayamos tomado aquí. Como estos jitomates que se ven ahí no buenos, o pudiera ser algún otro producto como lechugas, ¿no? Pero finalmente este sistema tenemos una retroalimentación.
Entonces, esto que he marcado aquí en amarillo, normalmente tenemos sensores, que esto es automático, sensores de temperatura, humedad, CO2, conductividad eléctrica, pH, y eso ya está resuelto desde hace mucho tiempo. Pero cuando viene la parte del cultivo, ahí dependemos totalmente de la experiencia del agricultor o del productor. Y ahí es donde intervienen las nuevas tecnologías, por ejemplo, los de Machine Learning o de sistemas de visión que estamos desarrollando. Entonces hay un componente automático y un componente manual, que hacemos esa retroalimentación, tomamos esa decisión para ajustar este sistema y finalmente obtener un producto. Obviamente aquí hay diferentes dinámicas, diferentes escalas de tiempo, sensores y actuadores pues pueden ser segundos, milisegundos, pero finalmente tenemos una entidad biológica que lleva un retraso mucho mayor. Una de las cosas es que estos biosistemas, pudiéramos verlos tecnológicamente, mientras más control tengamos de estas variables, por aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, pudiéramos estar produciendo lo mismo, jitomate, por ejemplo, y en la medida que nos avanzamos en cuanto a la tecnología que se implementa o la controlabilidad de los diferentes factores, pues las posibilidades de un mejor control se van incrementando de tal manera que, por ejemplo, que esto ya es un sistema de producción altamente tecnificado, y aquí en México sucede, pero en jitomate pudiéramos esperar, tenemos 4 o 5 kilogramos por metro cuadrado, que es ya incluir un acolchado, incluir un sistema de riego automatizado, y eso ya es tecnología. Sin embargo, los factores ambientales todavía no están tan controlados. Podemos agregar un macrotúnel, un invernadero de mediana, de alta tecnología, de super alta, o los invernaderos de última generación. Entonces, el parámetro aquí, por ejemplo, son rendimientos en kilogramos por metro cuadrado, mientras que aquí tenemos 5, en el último tenemos 105 kilogramos por metro cuadrado. Y eso es únicamente a la tecnología, desde la variedad, desde el control ambiental, desde el conocimiento que se aplica para lograr ese tipo de productividad. Entonces, hacia allá va. Y ese es control de esos diferentes factores. Ya nos dieron una superclase de IoT, pero es este concepto de que también se está integrando, las tecnologías inteligentes, ¿no? Smart Technologies. Y aquí tenemos un componente, ¿no? Ahí está el IoT. Pero también está la inteligencia artificial, Machine Learning, Cloud Computing, las tecnologías de comunicación, las mismas aplicaciones, o hasta drones, ¿no? Eso incluye. Y hay más, ¿no? Que no ha incluido todas. Y muchas veces asociamos todo esto con cómo tomamos estas decisiones. Las queremos en la computadora, en la tableta, en el celular, está en el reloj actualmente. Entonces tenemos la información a ese nivel y eso nos lleva a ese IoT, las cosas, de cómo nos hacemos llegar la información en el momento, en la cantidad procesada o la información que es realmente la que se requiere para tomar alguna decisión. Si vemos las referencias en cuanto a ese tipo o este tema aplicado, esto es en agricultura, en ambientes controlados, pues vemos una tendencia de que hoy todo el mundo está produciendo al respecto, ¿no? Eso es hasta el 2022. Entonces, es un tema que está de boga. Cuando hablamos de agricultura inteligente en el mercado, cuando comparamos lo que es Industria 4.0, creo que si lo toco hace algo en la pantalla, es el 6%. En la agricultura, el 6%, de acuerdo a ese autor, es que se ha implementado este tipo de tecnologías en los diferentes procesos agrícolas. La agricultura es muy diversa, desde ganadería, etcétera. Y podemos ir viendo esa evolución de la agricultura 1, que es la agricultura tradicional, la 2, que la podemos hacer coincidir con la revolución industrial, la 3 con la revolución verde, la 4 con las tecnologías inteligentes, y esto pues muchas veces por ese porcentaje anterior vemos que hay mucho trabajo por hacer. Ahora, hay un nuevo concepto de la agricultura 5 que incluye no tan solo las cuestiones de tecnologías inteligentes, sino también con la sustentabilidad. Entonces, no tan solo las tecnologías inteligentes, sino también la parte de sustentabilidad. Es decir, cómo integramos esos conceptos de, ok, queremos hacer, porque muchas veces esa tecnología o esa agricultura sofisticada no resulta tan sustentable. Sí es muy productiva, pero no es tan
ambientalmente amigable. Entonces, de acuerdo a esta definición, lo que implica esta agricultura 5 es que es integrar eso, la agricultura inteligente y la renovable, es que esos sistemas de producción de alimentos o de agricultura se deben reconciliar con los productos que se requieran de manera saludable, que sean asequibles y también con esa igualdad, ¿no? Que sea imperativo para asegurar que no degrademos esos ecosistemas. Entonces, es la integración de esas energías renovables en esos sistemas de producción. Entonces, hay mucho por hacer en eso de IoT, en las diversas áreas o esferas de los contextos agrícolas, ¿no? Por ejemplo, este es de los tipos de sistemas de producción súper sofisticados. Estos son invernaderos de última generación. Invernaderos de última generación donde se logra producir, por ejemplo, 105 kilogramos, son semicerrados, se tienen altas concentraciones de CO2 porque eso permite maximizar fotosíntesis y obviamente completamente computarizados, llenos de sensores, cientos o miles de sensores que permiten tomar decisiones pues prácticamente al segundo en este tipo de sistemas de producción. O estos que son los súper sofisticados, este es lo más sofisticado de la agricultura vertical, que son las fábricas verdes, esto es en Japón, o las agricultura interiores, o las fábricas verdes, o plant factories, lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué es una de las cosas o los puntos de venta de este tipo de tecnologías? Uno, pues, cuidado. Dos, la conveniencia, o sea, los japoneses, por ejemplo, en las etiquetas de estas lechugas, le ponen, no, listo para comerse. No se lave, si lo lavas, lo contaminas. O sea, el agua está más contaminada que lo que tienen aquí. Entonces, eso es conveniencia, ¿no? De que tú agarras el producto y al plato a comer. Entonces, pero es otro tipo de cultura. Obviamente, depende de los mercados. Mientras que una lechuga aquí nos cuesta alrededor de $5, pues no sé si aquí en esta zona tengamos ese tipo de mercados, ¿no? Pero bueno, depende. Entonces, ahora les voy a presentar rápidamente algo de lo que hemos estado trabajando. Por ejemplo, este es nuestro laboratorio de biosistemas, un invernadero que planteamos como energéticamente neutral, donde tenemos sistemas de calefacción. Esto ha cambiado un poco, es una fotografía un poco vieja, tenemos nuevos sistemas, pero que nos permite producir durante todo el año. Es decir, normalmente en invierno en esta región, por las condiciones climáticas, es muy frío y localmente no producen. Sin embargo, al implementar este tipo de sistemas, si tenemos todo un conjunto de sistemas, desde calentadores solares, paneles fotovoltaicos, nuestra área de control, tenemos un biodigestor integrado, sistema de enfriamiento y de nutrición, ¿no? Del sistema. Y por supuesto, midiendo todos los parámetros que requerimos. Otro de los resultados también bajo esto, tenemos una patente por ahí de un sistema pequeño con control ambiental. Este es otro. En este caso es un dispositivo, ya que hay mucho espacio, tenemos que optimizarlo, mejorarlo, aunque ya tenemos la patente, pero para que permite medir un parámetro que permite controlar de mejor manera el ambiente, pero relacionado con el cultivo. Entonces aquí mide la temperatura del cultivo, mide la temperatura del aire, la humedad en el aire y relaciona. Y pudiéramos minimizar ese estrés hídrico en las plantas, logrando condiciones. Y hay varias aplicaciones, entre ellas poder detectar incidencia de enfermedades fungosas, anticiparlas. 2, problemas de condensación de agua. 3, de estrés hídrico en las plantas. O 4, necesidades de riego. Entonces, esa es otra. Dentro de estos mismos desarrollos, por ejemplo, este estudio que hicimos, y aquí acoplamos o readaptamos un invernadero tipo chino. La idea es no usar energéticos. Y con este diseño, con esta adaptación, aquí se tiene un muro, está orientado este a oeste, quiere decir que el sol está por acá, en el sur. Entonces, en invierno, por ejemplo, en ese escenario, cuando tenemos menos 3.7 grados Celsius, obviamente ahí está el efecto invernadero, que quiere decir que pudiéramos tener 3 o 4 grados abajo, o sea, menos 8 grados, o cuando en otoño tenemos 0, dentro del invernadero pudiéramos tener menos 4 grados.
A 0 grados las plantas están, adiós cultivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que en la condición de invierno, por ejemplo, y aquí se están simulando diferentes cubiertas, de 1 capa, 2 capas, policarbonato, cubierta una cubierta térmica. Entonces, con este estudio de dinámica de fluidos computacional, pudimos evaluar, esta es la situación real, este invernadero de 2 capas. Entonces, que en invierno, por ejemplo, si pudiéramos tener policarbonato, pudiéramos estar a 6, 7 grados sin problema, sin uso de sistemas de calefacción. Lo que implica que pudiéramos tener en invierno un sistema productivo, no son las condiciones óptimas, pero por lo menos nuestro cultivo no se muere. Esa es otra colaboración que tenemos con una empresa alemana. En este caso, ellos aplican estos nebulizadores en granjas pecuarias, pollos, cerdos, y ahora se está implementando en cultivos, en invernaderos. Entonces aquí también desarrollamos un controlador para poder controlar precisamente este concepto de déficit de presión de vapor con una de las patentes, pero ahora implementamos el controlador en la bomba de este nebulizador. Y allá, por ejemplo, vemos los diferentes sistemas. Aquí vemos, por ejemplo, esta línea roja sería el déficit de presión de vapor en un cultivo sin control. Y aquí la línea azul, pues donde tenemos el control, tenemos una condición de no estrés, de máxima posibilidad de fotosíntesis, y lo cual es benéfico para el cultivo. Y además de que lo probamos en diferentes rangos, con lo cual, si es un cultivo diferente, por ejemplo, orquídeas, pudiéramos manipularlo, ¿no? Entonces, por otro lado, estamos trabajando sistemas de visión en jitomates, por ejemplo, o en cultivos de invernadero. Aquí desarrollamos un sistema con redes neuronales convolucionales para detectar, cuantificar racimos, frutos, medir diámetros, grados de madurez y poder tener un sistema de monitoreo de rendimientos. Actualmente se está graduando un estudiante de doctorado con este sistema, que es un sistema que estamos planteando para detección de malezas en cultivos de hilera. Entonces, con esto es parte de lo que hacemos. Ahora le voy a dar el micrófono aquí a la compañera, a la doctora Raquel Salazar, para que nos platique de los huertos. Muchas gracias, doctor. Es un clip. Gracias. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Perdón que me quedo afónica con el aire. Espero que me funcione la voz. Y pues quiero agradecer en primer lugar al doctor Soriano por la invitación que nos hizo a estar aquí, y pues a todos los profesores de la Ibero que han sido excelentes anfitriones, gracias, y nuestros colegas de Uruguay. Bueno, yo les quiero compartir algunas experiencias que hemos tenido en huertos urbanos. Todos sabemos que los huertos urbanos dan múltiples beneficios a la ciudad, ¿verdad? ¿Qué beneficios? Disminuyen la isla del calor, son fuentes de alimento que pueden ser accesibles a la comunidad, brindan recreación en las ciudades, ¿verdad? Como un relajamiento, ¿no? De irse al jardín, y disminución de costos de transporte. Sin embargo, no hay que pasar por alto que también hay algunas desventajas. Ya en las ciudades, pues ya de por sí es muy pequeño el espacio, y pues tener un jardín urbano requiere de cierto espacio. ¿Qué otro problema? Pues que en las ciudades tenemos baja disponibilidad de agua. Entonces también la agricultura gasta mucha agua, ¿no? Para producir alimentos. Pero algo adicional en las ciudades es que la pregunta que nos hicimos, bueno, debido a las actividades antropogénicas existe gran contaminación en el aire, y todas esas partículas, sobre todo metales pesados, son absorbidos por el suelo. Entonces, el suelo tiene una acumulación de metales pesados. Nuestra pregunta era, bueno,
qué tanto de esos metales pesados pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas y llegar hasta la parte comestible y de ahí poder ser perjudiciales a la salud, ¿verdad? De los que lo consumen. Bien, entonces para esto se contactaron 13 huertos urbanos aquí en la Ciudad de México. Se trató de cubrir la mayor parte de la ciudad. Hay 16 delegaciones en la Ciudad de México, bueno, ya son alcaldías de la Ciudad de México y se cubrieron 13 alcaldías. Se trató de cubrir toda esta área y muestrear en cada uno de estos jardines urbanos se sembró jitomate cherry y lechuga y se hizo todo el tipo de mediciones del consumo de agua y también de los metales pesados. Y bueno, con esto el objetivo pues era calcular los índices de riesgo, qué tan riesgoso es esto para el ser humano, porque no todos los metales pesados son igual de tóxicos o de dañinos. Y también otro propósito pues era evaluar el manejo del agua y la productividad en el uso del agua en huertos urbanos y también pues posibles soluciones. Estos son los resultados que obtuvimos. Primero quiero que vean esta gráfica que presento. Aquí tenemos al tomate cherry, a la lechuga. Esta es la parte comestible y parte no comestible. Y en general, si ustedes observan este panorama, pues hay una mayor acumulación en los dos vegetales, hay una mayor acumulación de metales pesados en la parte no comestible. En la parte comestible hay menos acumulación y lo que notamos, la principal conclusión es que el cromo y níquel tienen elevadas concentraciones en las hojas de lechuga, estamos hablando de la parte comestible, mientras que el arsénico y el cromo tienen elevadas concentraciones en jitomate cherry. De hecho, los dos cultivos se consideran como bioacumuladores de metales pesados. Entonces, eso pues es una referencia, ¿no? También. Por otro lado, se calcularon los índices de riesgo, se calcularon varios índices de riesgo. Aquí nada más les estoy mostrando uno que considera la toma diaria crónica de este metal, así como la dosis de referencia. Y aquí, si el índice es mayor a 1, quiere decir que existe un riesgo para la salud. Y aquí en 4 huertos, uno ubicado en Iztacalco, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, las hortalizas que se están produciendo ahí podrían ser dañinas a quienes la consumen, aunque consideramos que pues se necesitan más estudios adicionales. Sobre pues ya se publicó este artículo en el Polish Journal of Environmental Studies. Si alguien lo quiere consultar, es de libre acceso. Otra resultado de este proyecto fue en cuanto a rendimientos y productividad en el uso del agua. Pues ya escucharon a Efren que en agricultura controlada podemos obtener hasta más de 100 kilogramos por metro cuadrado. Imagínense aquí en el muestreo que se hizo, ¿por qué? Se tomaron en cuenta las condiciones como los jardines urbanos estaban trabajando, ¿no? Y pues la gente a veces se le olvida regar, o a veces va, a veces no va, y luego el espacio es muy chiquito, para cada uno se le da un espacio de 2 metros por 2, entonces es muy baja la producción. Y aquí podemos ver en verde los rendimientos de jitomate, que ni siquiera llegan a los convencionales de campo abierto, ¿verdad? Que en campo abierto tendremos unos 4 kilogramos por metro cuadrado. Aquí máximo se tuvieron 3.10 kilogramos por metro cuadrado. En cuanto a la lechuga, los rendimientos, pues estuvieron mucho más bajos también, 1.20 kilogramos por metro cuadrado. Y en cuanto al uso eficiente, digo, a la productividad del agua, las barritas azules, pues también vemos muy baja productividad en el agua, ¿no? Que son kilogramos por metro cúbico.
porque no, lo que pudimos notar es que varios de estos huertos riegan con agua potable. Entonces, pues sí, es mucho desperdicio de agua potable. Entonces, pues también nosotros quisimos saber qué otras cosas podríamos hacer, ¿verdad? Al respecto. El resultado de esto, bueno, también está publicado en la revista de Tecnología y Ciencias del Agua. Tenemos también otro resultado más, y es que decir, bueno, hace falta programar el riego en cada uno de estos huertos urbanos. ¿Cómo lo vamos a programar? Pues utilizamos las estaciones meteorológicas que están cerca de cada huerto, y con estos datos de las estaciones meteorológicas, pues se calculó la evapotranspiración del cultivo para saber exactamente qué tanto agua se les debe agregar. Entonces, y también otra cosa que hicimos, pues fue trabajar con los datos de precipitación de varios años, desde el 2007 al 18, y con eso se pudo calcular el valor esperado de la lluvia en cualquier año típico. Y con eso se pudo calcular qué tanto almacenamiento de agua de lluvia se puede tener en cada uno de los huertos urbanos. Este almacenamiento varió entre 0.26 y 0.52 metros cúbicos por metro cuadrado. Y esto cubre los requerimientos hídricos para cultivar una estación de lechuga o una de jitomate, que en promedio entre estos huertos, los requerimientos hídricos andan de 0.128 a 0.38 metros cúbicos por metro cuadrado. Bien, otra cosa que les quiero compartir es un experimento de acuaponía. Primero vamos a ver qué es la acuaponía, ¿verdad? La acuaponía es un sistema que combina acuicultura con hidroponía. La acuicultura pues es la producción de peces, y la hidroponía producción de plantas, pero aquí se combinan. ¿Y cuál es el insumo en este sistema? El insumo es la alimentación de los peces. O sea, alimenta uno a los peces desechan en su orina, en la orina y heces, nutrimentos, sobre todo amonio, y este es transformado a través de bacterias que se les llama bacterias nitrificantes, y la convierten en nitratos, primero a nitritos, luego a nitratos, y ya los nitratos pueden ser absorbidos por las plantas. Pero además se generan una serie de macronutrientes y micronutrientes que prácticamente satisfacen los requerimientos de las plantas. Aquí se hicieron dos tratamientos con las 3 repeticiones, y se monitoreó en ¿cuál es la diferencia en estas dos? Aquí tenemos una cama de tesontle y aquí están los peces, y es una recirculación cerrada. Mientras que aquí tenemos los peces allí, luego esta agua se bombea hacia un biofiltro, también de tesontle, y aquí están las lechugas sobre una cama flotante. Se hizo el monitoreo continuo de las variables climatológicas a través de un data logger, se utilizaron sensores Campbell, y se monitoreó temperatura, humedad relativa, par, temperatura del agua, el oxígeno disuelto, pH y conductividad eléctrica. Asimismo, se hicieron biometrías, tanto en lechugas como en peces, durante todo el proceso, y se estuvo monitoreando también la cantidad de amonio, nitritos y nitratos 2 veces a la semana. Así también se estuvo midiendo la reposición diaria de agua para contabilizar la evapotranspiración, y también se hizo un análisis de micro y macronutrientes en todas las partes, ¿no? Tanto en la cama de plantas, en el tanque de peces y en el biofiltro. Bueno, ¿qué resultados tenemos hasta ahora? Se hizo la comparación de los dos tratamientos. Este es el índice de área foliar. Para calcular el índice de área foliar,
pues se tuvo que medir, ¿no? El número de hojas a ancho largo y se utilizó un aparato especial ahí en la universidad. Aquí están muy bajos los resultados obtenidos respecto a lo normal y ahorita vamos a ver por qué. Aquí también el resultado previo que tenemos es sobre la biomasa total tanto de las plantas como de los peces. Tenemos los resultados de 2 ciclos de lechuga con casi un ciclo de tilapia. Y bueno, pues aquí en el segundo ciclo se vio que el sistema ya estaba más maduro y se pudo incrementar un poco más la biomasa. Bueno, la razón por la que no crecieron bien las plantas como lo que se esperaba es que no existe una buena conversión de amonio a nitritos y después a nitratos, como se puede ver en esta gráfica. Por ejemplo, aquí vamos muy bien y de repente empezó a subir nuevamente la cantidad de amonio. Bueno, es un sistema bastante complejo porque conviven 3 seres vivos, ¿verdad? Las plantas, las bacterias y los peces. Y eso lo hace muy difícil porque cada uno de estos seres vivos tiene requerimientos especiales de temperatura, de pH, de conductividad eléctrica. Entonces hay que hacer como un trade-off entre quién va a estar mejor y quién no. Y bueno, yo le comentaba a Soriano que con este experimento tenemos desde agosto del año pasado, pero ya se nos murieron los peces, todos los peces se murieron en una ocasión que se cortaron la luz y pues no pueden estar más de 1 hora sin la oxigenación, ¿no? Entonces también, sí, ok, sí, ya. Bueno, ¿qué es lo que se espera también con este experimento? Optimizar el área para producir con base en la cantidad de fósforo generado en los peces, ya que el fósforo es un elemento no renovable. El modelo dinámico de balance de fósforo, también estamos haciendo el análisis de conglomerados para poder detectar posibles escenarios en este sistema que nos puedan ayudar a predecir la cantidad de oxígeno disuelto en el estanque utilizando ANFIS. ¿Por qué necesitamos predecir? Porque los sensores de oxígeno son sumamente caros. Entonces necesitamos saber si a través de la temperatura y de otras variables podríamos predecir el oxígeno disuelto. Y bueno, aquí hay otros trabajos adicionales como el uso de CESAR, que se hizo con un estudiante en el que participó también el doctor Irineo, en la estimación de los coeficientes genéticos. También se ha trabajado en balances de energía y también en los indicadores para encontrar el agua, energía y mano de obra en invernaderos de baja tecnología. Y bueno, ya se tienen algunos resultados sobre la predicción de oxígeno, ¿verdad? Le voy a dejar aquí para que entonces el doctor Irineo continúe. Muchas gracias. Continuamos con la última presentación. ¿Cómo se pone? Tiene un... De cambio, que tiene... Gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias igualmente para los organizadores de este proyecto. De verdad que agradezco infinitamente al doctor Soriano, a los profesores de la Universidad Iberoamericana, a los colegas de Uruguay, por esta oportunidad de participar en este proyecto. Brevemente voy a platicarles uno de los proyectos que hemos estado trabajando desde hace algunos años. Voy a cambiar un poquito, complementar, yo diría, el panorama que presentó Efrén, porque pues hasta ahorita se ha hablado de la producción de comida, ¿no? Producción de alimentos, de plantas, de peces también, ¿no? Pero ese no es el único problema que tenemos en la agricultura.
¿no? Todo el mundo piensa que nuestro problema es producir más comida, ¿no? Porque la población se sigue incrementando, población mundial. Pero resulta que de la comida que cuesta mucho producir, desperdiciamos mucha, ¿no? Hay un estudio de FAO que, de hecho, la lectura de ese trabajo me motivó a iniciar esta línea de investigación. FAO, allá por 2010, creo, reporta que en el mundo, pero en particular en América Latina y en México, se desperdicia en promedio cerca del 40% de productos agrícolas. Es demasiado. Y en algunos productos todavía es peor. Ejemplos en plátano, en mango, o sea, frutales tropicales, pero también en algunos vegetales como pepino, que se produce, por cierto, en ambientes controlados, es decir, en invernaderos, se desperdicia, es decir, se va a la basura. Más del 50% de la producción. Eso es inaceptable porque con eso se podría alimentar mucha población, ¿no? Entonces, este proyecto que tiene que ver con el diseño, modelación y control de secadores, en particular de un secador, ¿no avanza? Ah, ya. De un secador solar tipo invernadero, como podemos ver, eso es como un invernadero, ¿no? Esa estructura es como un invernadero, pero no hay plantas creciendo dentro de este sistema, sino que lo que vamos a tener aquí es un producto que se va a deshidratar. Ejemplo, ahí vemos rebanadas de jitomate, pero hemos deshidratado bastantes productos, incluyendo plátanos, incluyendo mango, hasta nopal, ¿no? Y hemos obtenido resultados muy buenos, yo diría. Entonces, durante, ¿qué será? Ya como 10 años, ¿no? Hemos estado trabajando esta línea y vamos a continuar haciendo varias cosas. Repito, como pueden ver, esto es un invernadero, lo que cambia es la cubierta, es policarbonato en vez de plástico, que normalmente es lo que se usa en la mayoría de los invernaderos de baja y media tecnología. En este sistema de lo que queremos es capturar la mayor cantidad de energía, ¿no? Solar. Tiene un piso de concreto para aprovechar más la radiación de onda, que es onda larga, ¿verdad? Onda corta, perdón. Y en el interior hay mesas sobre las cuales se puede, ahí solo mostramos una capa, pero se puede poner un anaquel, ¿no? de varias capas para secar los productos agrícolas. Entonces hay mesas de secado, se pueden ver ahí que hay dos extractores, hay una entrada de aire del otro lado, ¿no? Para remover el aire caliente, extraerlo, pues, ¿no? Y bueno, lo que hemos estado trabajando es, primero, la modelación matemática de este sistema, empezando por modelos muy simples de capa delgada, modelos mecanicistas, como son modelos dinámicos con ecuaciones diferenciales, pues de esos no les voy a hablar hoy. Modelos dinámicos autorregresivos con variables externas o variables exógenas, modelos de dinámica de fluidos computacional y algo que hemos encontrado, hemos descubierto, debería decir, en esta línea de trabajo y en este tipo de sistemas, es que algo que podríamos imaginar que ya sería un problema resuelto, no lo es, que es el control. Mucha gente diseña secadores, y no solo de este tipo, no solo secadores solares tipo invernadero, sino otros secadores, ¿no? Para deshidratar muchos productos. Normalmente son secadores muy pequeños, de un metro cúbico, de poquito volumen. Y yo pensaba que el problema del control del ambiente dentro de estos sistemas pues ya estaba resuelto. Y resulta que no. De tal forma que esos sistemas los diseñan mediante ensayo y error, y los diferentes métodos de control no se han aplicado, o se han aplicado poco. Entonces, bueno, pues ese es algo que estamos
que estamos trabajando. Este es un ejemplo de los modelos que mencionaba de capa delgada. Estos modelos son como modelos de regresión no lineal. Entonces, pues se miden las variables externas que afectan este sistema, y se trata de predecir las variables internas, como la temperatura, la humedad, ¿no? Porque queremos tener condiciones que favorezcan, en este caso, el proceso de deshidratado, el proceso de secado. Entonces, esto sí ya se ha trabajado bastante. Hay una cantidad bastante grande de este tipo de modelos, y de lo que se trata, pues, es de ajustar las predicciones que estos modelos hacen. La variable independiente ahí es normalmente el tiempo, y se trata de ajustar sus predicciones a mediciones, ¿no? Que se obtienen del proceso de secado, de cómo va cambiando la humedad del producto dentro del secador. Entonces, como podemos ver ahí estamos presentando algunos de los modelos que mejor se comportaron para este experimento, o estos experimentos con jitomate, con rebanadas de jitomate. Por cierto, debería de decir, ¿no? El atractivo de un producto deshidratado es enorme. Si ustedes comparan el sabor, ¿no? de un jitomate deshidratado con un jitomate o rebanadas de jitomate fresco, no hay comparación. Es mucho más rico, mucho más sabroso, delicioso el producto deshidratado. Lo mismo puedo decirles de los plátanos. Es un manjar, es una delicia degustar un plátano deshidratado. Adquieren hasta un aroma especial, atractivo al paladar. Entonces, eso yo creo que, bueno, al menos esa impresión tengo en México. No sé en América Latina cómo esté, pero el mercado de productos deshidratados es muy pequeño. La industria del deshidratado de productos agrícolas es muy limitada, ¿no? En México al menos, a diferencia de otros países de Europa, ¿no? Los productos deshidratados tienen un valor agregado tremendo, valen como 10 veces o más, ¿no? En valor. Pero eso no lo hemos, en nuestros países no lo hemos explotado. Bueno, entonces son las gráficas de la calibración y de la evaluación de este tipo de modelos. Como mencionaba, hemos trabajado estos modelos de dinámica de fluidos computacional. Entonces, lo que estoy mostrando es parte de la investigación de doctorado de uno de mis estudiantes. En este proyecto han trabajado 3 estudiantes de doctorado, 2 de maestría. Entonces, pues sí, tenemos pues algunos resultados ya interesantes. Aquí lo que estoy mostrando es cómo se puede utilizar un modelo de dinámica de fluidos computacional para nuevamente mejorar el ambiente dentro de ese secador. En este caso, eso que ven ahí son como tubos que se pueden instalar, 2 líneas y 3 de tubos con hoyos, ¿no? Por donde se puede hacer circular el aire para mejorar y acelerar el proceso de secado de los productos que estén dentro de ese sistema. Entonces, esto es lo que nos permite tener un modelo de dinámica de fluidos computacional, como de acuerdo a la configuración del sistema. Estoy mostrando tres casos, cómo es el comportamiento de la temperatura en este sistema, cómo es el comportamiento del aire, el flujo del aire. Entonces, podemos ver, pues, ¿no? Con pura simulación, en tres dimensiones en este caso, que este sistema, pues, mejora el ambiente dentro de nuestro secador. Esto es el comportamiento de la densidad del aire. Normalmente se modela tanto en invernaderos, ¿verdad?, como en estos sistemas, suponiendo que la densidad del aire es constante, y eso no es cierto, ¿no? Entonces, aquí se aprecia claramente otra vez, ¿no? De acuerdo a la configuración de este secador, pues vemos la variación espacial, ¿no? de la densidad del aire. Y bueno, como mencionaba, esta línea que es en lo que pues vamos a seguir trabajando, porque no hay mucho a nivel mundial, y repito, para muchos sistemas de secado, no solo para este,
Este es uno, los secadores solares tipo invernadero es un sistema relativamente reciente. Hay otros secadores, pues, ¿no? Pero el uso de la energía solar, eso es algo relativamente nuevo. Y estos secadores, si se fijaron, era un sistema grande, ¿no? O sea, no es un sistema, repito, de poquitos metros cúbicos. Ese secador que les mostré tiene un área de 100 metros cuadrados. Entonces son secadores como semi-industriales, ¿no? Entonces, es decir, donde se pueden secar ya hasta media tonelada o incrementando su área, se podían secar hasta, no sé, 1 tonelada o más de producto, utilizando esos sistemas, les decía, de varios, de anaqueles. Entonces, estamos aplicando, brevemente, voy a señalar lo que hemos estado haciendo en cuanto a control se refiere, 2 ejemplos del uso de control predictivo basado en modelos en uno, lo que estamos haciendo es controlar la temperatura del producto, que eso es lo que nos interesa, o sea, secar a cierta temperatura, o sea, para no dañar al producto, para que no se vea afectado en sus propiedades físicas y químicas. Entonces, queremos secar, por ejemplo, a 50 grados, a 55, a 60 grados. Pero en un secador sin control, la temperatura puede llegar a 70 o más, en ese sistema que les mostré. Entonces, pues hay que controlar, ¿verdad? Y aquí se pueden aplicar, pues, los diferentes enfoques. Esto es en MATLAB, utilizando la herramienta, ¿no? Para control predictivo basado en modelos, pues, modelando en espacio de estados el sistema. Y lo que estoy mostrando aquí es que efectivamente, bueno, primero, que este modelo en espacio de estados, pues, fue capaz de predecir en forma bastante aceptable, pues, el comportamiento de las variables dentro del secador, la humedad relativa a la temperatura del producto, que es, repito, eso es lo que más nos interesa, y por supuesto la temperatura del aire. Y aplicando el enfoque o el método de control predictivo basado en modelos, pues se probaron 2 estrategias de control predictivo basado en modelos, y ambas, por supuesto, permitieron controlar este sistema, y la variable de control fue la tasa de ventilación, ¿no? Y el otro ejemplo es utilizando el mismo enfoque de control predictivo basado en modelos, pero aquí utilizamos un modelo autorregresivo que se puede obtener o se obtuvo mediante un proceso de identificación, ¿no? Es decir, pues más simple, ¿no? Por eso un proceso más simple para obtener el modelo dinámico del sistema, y ahí lo que estoy mostrando, cómo se comportó igual durante la fase de estimación de parámetros, durante la fase de su evaluación o validación, como normalmente se dice, y luego aquí la variable que controlamos fue la temperatura no del producto, sino del aire dentro del secador. Repito, es mejor controlar eso encontramos, es mejor controlar la temperatura del producto. Pero bueno, en este trabajo es lo que mostramos, que es posible. Aquí el set point o la temperatura a la que queríamos mantener dentro del secador eran 55 grados, y ahí estoy mostrando que esto es posible, ¿no? Utilizando este enfoque, ¿no? De hecho, son dos condiciones. Hoy, no es cierto, ya no les mostré la siguiente, era a otra temperatura, o sea, 60 grados, igual. El controlador fue capaz de mantener ese valor deseado. Y bueno, quisiera terminar mi intervención haciéndoles una invitación. Ese es el simposio que estamos organizando el doctor Efren y yo, bueno, también la doctora Raquel, porque va a ser nuestra editora de las acta horticultural de ese evento. Entonces, el simposio se llama, bueno, así, International Symposium on New Technologies for Sustainable Greenhouse Systems, corto, GreenSys 2023. Este es un simposio que organiza o que patrocina la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas, la ISHS. Se hace cada 2 años. Por primera vez este evento desde 2015 nos lo adjudicaron, o debería decir, nos ganamos ese privilegio, ese honor de organizar este evento en México. Y en América Latina, por primera vez, les ganamos a Estados Unidos y Canadá, que lo querían.
pero por alguna razón nos lo dieron a nosotros. Entonces, pues estamos, en primer lugar, estamos contentos porque vamos a organizar este evento, aunque andamos, por supuesto, batallando para conseguir los recursos mínimos y necesarios, ¿no? Porque es para su realización. Este evento se va a llevar a cabo en Cancún, ¿no? Un lugar muy atractivo. Entonces, pues están invitados. Todavía, si alguien deseara, le he invitado al doctor Soriano a recibir resúmenes. Todavía podemos recibir algún trabajo, ¿no? No sé si Frank quisiera mencionar algo al respecto. Muchas gracias, No, doctor. pues muchas gracias. Pues pasamos a la sección de preguntas. Lo mismo, gente que esté en Zoom, si quiere, nos puede escribir las preguntas en el chat. Y presente si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, simple, en el secadero ese solar, el actuador que mueven, están actuando, tienen algún actuador para control. Sí, son extractores, son dos extractores. Tienen un variador de velocidad, Actualmente no, pero eso queremos. es on-off nomás. Es on-off, correcto. Gracias. Aquí una pregunta para el doctor Irineo López. Cuando se menciona que se mide la temperatura del producto, ¿cuántas muestras? Porque es bien grande. Ajá. Exactamente, no recuerdo cuántos, pero le puedo compartir la tesis doctoral y ahí está todo el detalle. Pero ese de hecho es un problema bien interesante. ¿Cómo medir la temperatura dentro del secador, de la temperatura del producto? Hay diferentes maneras. Bueno, primera se tiene que tomar, si vieron, hay varias muestras, ¿no? O sea, el secador está cubierto de varias muestras del producto, entonces se tiene que medir la temperatura en varias de ellas, ¿no? Entonces se pueden instalar, no sé, sensores de temperatura, o bien con ¿cómo se llama ese sensor? De infrarrojo, ¿no? Pero se tiene que tomar en varias. No se vale medir solamente una. Y se mide qué va pasando a lo largo del tiempo. Es decir, porque queremos ver cuál es la temperatura cuando el producto tiene mucha humedad, hasta cuando ya hemos removido la mayor cantidad de ella, ¿no? Cuando ya no, bueno, esta se hace, el contenido de humedad se hace constante. Entonces queremos estudiar en el tiempo. Entonces, no recuerdo, pero deben de ser, no sé, al menos 5 o 10 muestras, ¿no? ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, pero perdón, decía que es un reto porque los sensores dentro de un sistema como ese se deterioran muy rápido. Un sensor de temperatura que está en contacto ahí con el producto o con por ejemplo, las mesas. Queremos también conocer la temperatura de las mesas, y la temperatura del aire, por supuesto, la temperatura de la cubierta. Y los sensores, soportando esas temperaturas, no duran mucho, ¿no? Entonces, estamos buscando maneras más eficientes de medir esas variables, como es temperatura, como es humedad, no sé, posiblemente a otros. Mencionó que había, o que en México tal vez no se está aprovechando tanto el tema de producto deshidratado. Correcto. ¿Ustedes están pensando en algún modelo de negocio, algo que hayan desarrollado ya o que No, esté dentro de sus no lo planes? estamos pensando porque la verdad, no tenemos, al menos en lo personal, pues no, mis fuerzas ya no dan para más, ¿no? O sea, no puedo, yo quisiera, porque me he dado cuenta de eso. O sea, si hubiera empresas, por ejemplo, que estuvieran interesadas en desarrollar este tipo de sistemas, hay un mercado, y estoy seguro que hay un mercado grande. Y no solo este secador solar tipo invernadero, sino otros secadores que podemos diseñar, pues. No, que yo sepa, o nosotros no
tenemos ese modelo, eso que sigue, pues, ¿no? Nos quedamos hasta el desarrollo en este caso, de esta tecnología, ¿no? Nosotros, bueno, no inventamos estos secadores solares, pero sí los hemos modificado. Por cierto, los que más adelantados van en estos sistemas son los hindú y los tailandeses. Y de ahí nos inspiramos, ¿no? Pero ellos sí tienen ya toda una industria, todo un mercado de productos agrícolas. Entonces, eso nos falta. Definitivamente en México falta y es necesario, por cierto, hacer eso. De acuerdo. Bueno, pues en representación del INIAT, les agradecemos mucho haber estado con nosotros, a todos los que están en Zoom y aquí los presentes. Y pues para concluir, me gustaría entregar una constancia a la doctora. Muchas gracias. Doctor Efren. Hay una pregunta que está así, ahorita la contestamos. Doctor, muchísimas gracias. ¿Bajo qué criterio se seleccionó la bacteria para transformar el amonio? ¿Bajo qué criterio se seleccionó la especie de pez? ¿Y los nutrientes producidos por los residuos de los peces serían suficientes para un crecimiento óptimo de las lechugas? Bueno, se seleccionó tilapia porque es un pez de agua tibia, ¿verdad? Que tolera, pero también tolera un rango muy amplio de temperaturas. Y se seleccionó la lechuga porque es un cultivo que tiene un ciclo de crecimiento muy corto. Una vez que se trasplanta, pues es prácticamente un mes. Entonces se tuvo 2 meses con lechuga y 1 de tilapia. Bueno, aquí no se eligen las bacterias, ¿no? Las bacterias, el mismo sistema las genera. Lo que se hace es que se introduce un reactivador biológico como para empezar a que trabaje el sistema y ya nada más hay que mantenerles el pH, que es muy importante, la temperatura para que estas bacterias heterótrofas puedan hacer la conversión. No es nada más un tipo de bacterias, son 3, 4 tipos de bacterias que actúan en conjunto, una que hace la transformación de amonio a nitritos y después otra que la hace de nitritos a nitratos. No sé si había algo más. Sí, los nutrientes producidos por los residuos. No, ya existen muchísimos estudios sobre acuaponía y los nutrientes. Se puede cultivar lechuga únicamente con el sistema de acuaponía. Lo que pasaría es que tendríamos rendimientos mucho más bajos que un sistema de hidroponía convencional, pero sí hay que agregar algunos macronutrientes y micronutrientes. Lo que sí está incluso hasta de más es el nitrógeno, ¿no? Que es el principal nutriente que se genera en el sistema. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos.